Quiero trabajar con nuestras variables en Figma, con Cloud Code, y después llevar todos esos cambios que hagamos aquí con Cloud Code, repito, a el Design MD que comencé a montar en el vídeo de ayer. Y tengo todo apuntado, pero debo decir que es un experimento, porque aunque os vengo contando que estoy construyendo un Design MD, que ya sabéis de cuál hablo, esta acción de hoy nunca la implementé y no sé si va a funcionar. A ver, yo tenía montados todos estas variables con Cloud Code también, con un orden que no es el que yo habitualmente utilizo. Y me sentiría mucho más cómodo usar la estructura que vengo aplicando a diario desde hace años, también en este proyecto nuestro. Entonces, voy a ir pidiendo, tengo una lista de cosas para pedir, las tengo en Notion, no la veis vosotros, pero son varias líneas, que en un primer momento dije, a lo mejor se lo pido todo junto, pero en realidad, como quiero ir viendo todo lo que me va devolviendo y si lo que me devuelve es lo que le pido o lo que quiero, quiero ir paso a paso. Entonces, yo me voy a poner mi timer. En realidad podría saludar un momentito y después ponerlo. Lo primero, Juan, vamos a ver. Aquí tengo un montón de colecciones y quiero unificar varias en una sola. Entonces le voy a poner, me lo voy escribiendo en mi escena de prompts, que la tengo aquí. Yo había escrito esto en mi lista y voy a poner organiza las collections, icon size, radius, spacing, stroke y stroke en una sola colección. Define el nombre tú. Si miro mi archivo de Figma, aquí tenemos colecciones que están tirando de valores primitivos. Aquí tenemos colores primitivos, pero también tenemos como espaciados primitivos y esta estructura no me gusta, no la quiero. Entonces vamos a decirle que le podría decir que las monte, pero sin las variables de espaciado primitivas. Como veis, estoy pensando en voz alta. Entonces, estoy aquí otra vez. Organiza las colecciones. Icon size, radius, spacing y stroke en una sola colección. Define el nombre. Importante. Los valores de las variables no deben usar los valores de espacio de la colección primitives. Yo entiendo que así le va a poner los valores a mano. Sí, sin hacer referencia a ninguna otra colección. Yo voy a copiar esto. Me voy a ir a Figma y voy a abrir la consola. Perdón, Figma consola. Ahora. Y se lo voy a tirar. Ya. Bueno, les voy a poner el link
al archivo para que no haya problemas. Lo estáis viendo vosotros. Yo cojo el archivo de aquí, el link, perdón. Organiza las colecciones icon size, radius, spacing, stroke de este archivo de Figma. Listo. Y vamos a ver si de esta manera me entiende. Voy a cerrar la consola mientras tanto y voy a ir a mi lista. Voy a poner la escena esta para que se vea el chat y os leáis también. Ok, Figma se sigue viendo y la consola se va a ver cuando yo la active. Entonces me voy a mi Notion y voy a poner esto como hecho, como soltado. Ok. Después tengo que revisar las colecciones, la colección de tipografía, limpiar la colección primitives y dejar solamente los colores, que no van a ser todos, porque en realidad los colores que tenemos ahora mismo, que se inventó Cloud Code cuando se lo pedimos, eran estos. Y yo, una de las cosas que quiero hacer hoy es quedarme con un color neutral o base. Tener un color primitivo, con un color primario y uno secundario, aunque no sean definitivos, para empezar a ordenar cosas. Vamos a ver cómo va la consola. Está trabajando un montón. Bueno, está mirando. Ok, sobre los valores no debe, sobre los valores no deben usar los valores de espaciado de primitives. ¿Cómo deben resolverse las variables de la nueva colección? Y dice, cada familia a su propio grupo en primitivos recomendado. Cada familia a su propio grupo en primitives. No quiero. Valores literales, sin correcto, quiero valores literales. A ver, valores literales sin alias a primitives. Tercera opción, solo spacing literal, en resto con alias. No, el 2. Sí, correcto. Esto es lo que quería. Con el número puesto a pelo, a mano, y no con una referencia. Bueno, por lo menos, a ver qué más me dice. Este archivo es una librería publicada, que no la usa nadie ahora mismo, y esas 50 variables ya están bindeadas a componentes. Bueno, sí. Claro, es verdad una de las cosas que me había apuntado yo es, vale, estoy haciendo cambios en las variables y evidentemente voy a tener que actualizar los componentes. Lo pensaba hacer después, pero ya me lo está pidiendo. Y me dice, me recomienda renombrar spacing y absorber las 3. Recomendado. Collection nueva desde 0. A ver, vamos a ver qué es esto. Dimensión. A ver si me entero de lo que me dice. Uh, no. Creo que es borrar radios, stroke, icon size. No termino de entender qué es lo que me dice. Dimensión nueva, 50 bars. Borrar, spacing, radius, stroke, icon size. Hay key de colección cambia, afecta a consumidores. Voy a seguir su recomendación. Renombrar spacing y absorber las otras 3 recomendadas. Vamos allá. Cierro un momento la terminal. En esta escena donde está el chat, no creo que no lo podéis ver vosotros, pero a ver, si me voy a las variables, no se ve bien. Me voy a ir a la escena esta. Por ejemplo,
Aquí ya estoy viendo que ha puesto en... Bueno, no. Momento. No ha puesto todavía ningún dimension. Sí. Ha creado una colección llamada Dimension con los espaciados puestos a mano, sus radios, el stroke, el icon size. Ok. Lo que tendrá que hacer, a ver si me lo está diciendo, no, sigue trabajando. Ah, no, ahora está actualizando, mirad. Está actualizando los componentes, ¿verdad? Button, ¿no? Sí, creo que sí. Después de hacer esto, evidentemente, si yo estoy todavía en sí, no, en primitivos todavía sigue todo. Si no lo borra esto, pues lo puedo borrar yo a mano. Pero espero que lo haga. Ok. Sigo por aquí. Vamos a ir a esta mejor. A ver si, por ejemplo, el botón está usando ya... Bueno, estos son paddings. Ojito. ¿Dónde tenemos esto? Era todo spacing. Sí, era todo spacing. Por ejemplo, radius. Creo que está... Bueno, aquí hay un radius con minúscula y un radius con mayúscula. A ver si esto me aclara algo. Un momento. Yo me vengo aquí otra vez. Estos son los viejos, que estaban en primitivos, y los de Dimension son los que están... no, también, no sé. Hay un cacao bueno aquí. No, esto es viejo. La colección tiene la R, la palabra, la letra principal en mayúscula y el grupo no. Bueno, era buena idea hacer orden. Mientras tanto, podría yo mostraros y preguntar lo siguiente. Ahora mismo tenemos batch, button, drop down, generado en el directo de ayer, icon button y bueno, focus indicator. ¿Qué otro componente base? Perdón, tenemos muchos más que monté en el vídeo, no en el directo de ayer, en el vídeo que publiqué ayer, que es un segundo contenido. Tenemos todo esto. Borro el ejemplo que monté en el vídeo. Por el momento lo voy a dejar, por si lo utilizamos. Listo, unifiqué las 4 collections en una sola llamada Dimension. ¿Por qué ese nombre? Es el término estándar, bla. Resultado, Dimension, 50 variables, modo único, value. Spacing, radius, stroke, icon size. Ok. Sobre tu restricción, los 50 valores quedaron como números literales, con 0 alias. Ok, perfecto. Antes, ¿cómo lo miré? Renombré spacing en el lugar en vez de crear una colección nueva. Lo que preservó intactos sus 35 bindings. Y el key de la collection, importante, porque el archivo es librería publicada. Creé las otras 15 variables dentro y rebindé 5580 bindings en 5 páginas, bottom.
un detalle que vale la pena que sepas. Quedaron 12 bindings viejos en 6 iconos de la página Create Job Quick Work. Son overrides dentro de... A ver, le voy a decir. Lo que hay en la página, bueno, que hay en Quick Work, no importa. Lo borraré. Borra la página. Voy a decir, elimina la página. Elimina también las variables, las collections y variables que ahora que no se usan tras el reorden. Y digo yo estoy escribiendo esto, pero no me fui a ver a la página de variables. Aquí hay, sí, aquí hay, metió tijera. Los breakpoints se los dejé aquí. Ok, color, ok, dimension. Están todas las que puso. Primitivos. Claro, le voy a hacer referencia, le voy a hacer comentarios sobre radios stroke de los primitivos, que ya no valdrían. Tipography lo vamos a dejar así. Perfecto. Bueno, esto empieza a coger tracción. Elimina también las colecciones y variables que no usas tras el reorden. Coma. Entiendo que radius, stroke y demás grupos dentro de la collection primitives ya no son de utilidad. Por cierto, no lo puse en la descripción del vídeo, pero podríamos probar hoy construir algún componente del sistema de diseño que después vamos a meter en el Design MD con ChatGPT Work. Yo en la comunidad hace unos días publiqué un pequeño vídeo, una prueba del día que lanzaron o presentaron ChatGPT Work y funcionaba extremadamente rápido y muy bien. Si queréis, lo pruebo. Vamos a ver el archivo. Me voy a las variables, primitivos. Ha dejado todo salvo los breakpoints, porque no le hice comentarios a los breakpoints. No pasa nada. Le voy a decir. Borra las variables. Podría ser a mano. Breakpoints del collection primitives. Ha borrado el primitivo, el breakpoint de aquí. Typography lo dejó igual, con su font family. Color, aquí están los semánticos. Y aquí se le voy a pedir más cosas. Bueno, bien, quiero ver si me ha dicho algo, porque claro, yo le dije, borra esto. El resultado es que ahora tuve que agregar un paso que no pediste y quiero ser explícito. Esto es lo que yo pensé. Los 6 breakpoints estaban en uso. La collection breakpoint los aliaseaba. Sí, utilizaba alias. Ok. Borrarlos directamente había... A ver. Igual que hacían, borrarlos directamente habría dejado esas 6 variables semánticas con la referencia rota. Así que apliqué el mismo tratamiento que a Dimension. Primero pasé breakpoints a valores literales. Ok. Perfecto. Entonces, lo que me está diciendo es que breakpoints ahora, correcto, está
puesto a mano. Genial. Bravo Cloud Code. Ahora sí me voy a mi lista de tareas. Mantengo typography, tarea que no había que hacer, pero era una cosa que teníamos que mantener. Yo ponía crear collection primitive colors, crear collections semantic colors, pero yo podría cambiarle el nombre a la colección y no habría problema. Le voy a preguntar a Cloud. Sería entonces poner primitive colors y dije y en colors semantic colors. Se lo voy a preguntar. Podemos renombrar las colecciones color y primitives era con S, por semantic colors y colors. Sí, y ahora tiene sentido, primitives quedó siendo... Ok. Ya no escribe. ¿Está llamando a Figma? Vale. Yo te lo había preguntado y no te lo había dicho que lo hagas, pero ok, ya lo cambió, sin problema. Actualizo la memoria del proyecto que todavía se... Perfecto. Ok, una tarea más. Dos tareas más. Aquí viene lo bueno. Definir color primario. Definir color primario. Y si yo me voy aquí, este tipo de organización no me gusta, es decir, no es la que quiero. Entonces estoy pensando en decirle que ajuste todos los colores utilizando, quedándonos con con el color primitivo, con la escala de primitivos base, primary y secondary. Hagamos una reorganización. Nos quedamos con colores primitivos neutral, primary y secondary. Lo estoy pensando ahora mismo. Los primary. Bueno, en realidad el primary tiene un nombre, si mal no recuerdo. El primary que está puesto aquí en realidad es el blue. Le voy a decir que le voy a hacer referencia a blue y a violet. Los blue, nos quedamos con blue, neutral, blue, bueno, no, base, blue y violet. Los demás colores de primitives, de colors, elimínalos. Y después, la tijera que voy a meter es gorda, creo. Esto estaría ya hecho. Me estoy revisando mi lista de tareas un momento. Le había apuntado ordenar variables por
Surface y foreground se usarán en fondos y textos. Me lo copio y me lo llevo aquí. Ordenar variables por surface y foreground. Se usarán para fondos y textos. Siguiente apunte que me puse. Ordenar variables sí, aquí. Ordenar variables por... No, ordenar variables para usarlas en button, icon button. Y demás componentes. Salvo batch. Lo último, que tenía algo más. No, por el momento le voy a dar eso que es demasiado. Se lo voy a ordenar así. Me voy aquí. Y no le pongo link al archivo, pero me va a entender. Me dice, claro, revisé la memoria y tampoco hay ninguna petición pendiente registrada en sesiones anteriores. Los tres se notan, no tareas de hacer. Así que sigo sin saber qué quieres aplicar. Surface más foreground, border, recomendado. Sí, con borde, correcto. Batch usa Surface foreground. No. Batch tiene su propio grupo de tokens. Correcto. Sí. Ay, había olvidado algo. Pero se lo puedo pedir antes de lanzarlo. Porque había hecho una captura de distintas profundidades de Surface que utilizamos en nuestro viejo sistema de diseño. Y lo quiero mantener. Si yo le doy cancel aquí, evidentemente se va a quedar con todo. Y le digo, quédate con todo lo que te respondí antes. Pero quiero que añadas algo, a los Surface y los Foreground. Te pego una captura de pantalla para que veas los distintos niveles que quiero que añadas en las variables.
Esto es un experimento de verdad. ¿Y a qué me refiero? Esto. Esto mismo. Voy a hacer una captura con el Windows directamente. En realidad podría... No. Voy a hacerlo en un frame. Frame selection. Está en otro, se lo voy a poner en el mismo archivo por las dudas. Analiza este frame donde puedes ver los colores para Dark y Light Mode. Le voy a quitar lo de la captura y te paso, te dejo un link a un frame donde puedes... A ver, Juan. Antes Tomás me decía, probemos hasta dónde llegamos con Sol. Quiero ver cómo se queman los tokens, porque son míos, ¿no? Sin que Antonio se dé cuenta. Ok. Tengo aquí el ChatGPT Work aquí. Y yo podría reutilizar una escena. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, me voy a la escena de Vibe Chat. Aquí tengo el chat con una fuente donde ahora mismo tengo cursor, ahí disponible por algo. Entonces yo me vengo a OBS. Tengo una segunda fuente oculta, a ver, que tiene OpenCode, que no lo tengo ni abierto ahora mismo, y podría decirle que esta fuente use ChatGPT. La activo, la hago visible. Le tengo que dar un poquito de cariño a esto, ¿sí? Decirme si más o menos se ve así. Queda como el... Queda raro. A ver, un momento. El chat no lo tapa, ¿no? Vamos a agrandar un poquito más. Mi control de OBS es terrible, ¿eh? Terriblemente bueno. ¿Qué componente le pido? Decidme. Básicamente le voy a decir, en este archivo genera nuevos componentes utilizando las variables que tienes y ya está. Pero pedidlo vosotros. Yo me voy a la escena esta. No, esta no es. Ya me viene a cursor aquí. Ok. Un bloque de título, descripción e imagen al lado. No sé si faltan componentes. Faltan un montón de componentes, Tomás. Y lo del título ahora mismo no quiero utilizar. Quiero hacer algo un poco distinto. Por ejemplo, seguro que me faltan cosas. Unos cards, pero que no le quiero dar diseño ni nada. Un top menú. Un acordeón, que fue el primer componente que hice hace como 5 años en YouTube. Mientras tanto, un acordeón para las fax, vale.
Vamos a pedirle eso. Venga, vamos a decirle. Me voy un momento al archivo. Se lo voy a poner un poquito más fácil hoy. No me acuerdo cómo se escribe acordeón en inglés. No importa, lo dejo por aquí. Le voy a poner este link. Me voy a ChatGPT Word y le digo, crea en esta página, pego un componente. Simplemente le voy a poner un componente, a ver si me hace lo que me hizo el otro día, que me montó un componente responsive con propiedades y demás. Un componente acordeón, se lo voy a poner en español. Acordeón. Se lo dejo así, a ver si nos pone el open, el cerrado y demás. Digo, usa las variables y colores que tienes, variables, colores y estilos de texto que tienes en el archivo, en el mismo archivo. Le pongo como referencia, estoy pensando en los tamaños del acordeón, o le vamos a decir, prepáralo para que funcione bien en desktop, tablet y mobile. Y no quiero que aquí se quede únicamente en hacerlo responsive y demás. Me gustaría que en los diferentes tamaños, pues a lo mejor mínimamente use distintos tamaños de texto. Venga, se lo voy a lanzar ya. ¡Pum! Me voy a volver a Figma y a Cloud Code. A ver, aquí me pregunta cosas. Ha identificado los colores de mi surface y mi foreground. Los foregrounds son iguales a los 4 niveles de surface. Ok. Así que es una escala de énfasis plana, no una por elevación. Los filter frame apuntan a variables de otra librería, no locales. Así que lo tomo como spec de color, no como binding. Ok. Reemplazar la rampa de base por los grises del frame recomendado. Base se queda surface foreground literales. Añadir los grises como rampa nueva. Quiero que los ponga como nuevos. Vamos a probarlo. Pedís borrar los ramps que no sean base blue violet, pero también pedís tokens. Status con valores literales. Recomendado. Ok. A ver. Si yo me vengo aquí. Semantic colors. Que aquí va a ser un montón de cosas. Ahora mismo no me entero, ¿eh? Mucho. Vamos a seguir su recomendación. Un momento. Un segundito. Veamos. ¿Cómo va ChatGPT? Me está pidiendo permisos. ¿Lo puedo compartir esto? Yo creo que sí. Usaré body para títulos, para contenido. Dale a todo.
Todavía no hay cambios aquí. Y en las variables, los primitivos, dejó base, dejó primario, todavía no lo renombró. Le debería poner blue y violet. Aquí todavía no hay cambios. Todavía no. Lo que no he visto, no he mirado es en la página acordeón. Ha montado un chevron. Ahí sigue montando cosas. Uf. No me puedo creer que lo haya montado así. Por Dios. Esto estará. A ver. ChatGPT. Sigue trabajando. Está diciendo que la primera validación detectó un problema de reflow. El título quedó comprimido en una columna. Sí, bueno, sigue trabajando, ¿eh? Aquí lo arregló. Esto es simplemente un frame. Ah, vale, como documentación. Permite mostrar y ocultar contenido relacionado sin abandonar el contexto. Usa títulos breves y evita ocultar acciones que... Aquí ha puesto... Claro, nosotros no le hemos dicho que cómo lo monte, pero es raro porque tiene como un componente cerrado y uno abierto. Y yo quiero que genere un componente con un estado abierto y uno cerrado. Bueno, supongo que estará trabajando todavía. Oh, madre mía. Está montando las variantes responsive, pero claro, como un componente aparte. Le debería haber dicho yo, crea un component set. A lo mejor lo que le puedo decir, si no lo hace, es convierte todos, lleva todos esos componentes a un... No, convierte todos esos componentes en un component set llamado acordeón, donde haya variantes de tamaño y de esta... Me leyó la mente. Me leyó la mente. O me escuchó. Hizo lo que le dije. Pero fijaros cómo ha trabajado la máquina que ha montado los componentes por su lado y después con todo eso montó... Ojo, ojo con ChatGPT Work, ¿eh? Está muy bueno. Tiene cosas que me gustan mucho, otras que no. Pero bien. Me escuchó, me escuchó. A ver, ChatGPT sigue trabajando. Está añadiendo las propiedades y la interacción. Añadiré textos editables para título y contenido. Mirad. Además de un icono intercambiable. El indicador seguirá siempre visible para no perder la señal de estado. Vamos a ver. Aquí utiliza su componente, que está raro, pero bueno. La verdad es que este componente está raro. Pero lo que le podría decir es que, por probar, por seguir probando de ChatGPT Work, en el componente acordeón, en lugar de usar este componente, que use un icon button que tenía aquí. Puede usar tranquilamente un ghost sin problema. Se lo pediré, se lo pediré.
Ha montado un playground. Si yo esto... Bueno, vamos a dejar que... Lo voy a lanzar el prototipo para... A ver, ¿esto tiene conexiones? No. ¿O sí? No. Sí. Le ha puesto las conexiones. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. A bote pronto, ¿qué opináis? Está bueno, ¿eh? Yo estoy seguro que cuando empezamos a usar Cloud Code directamente en Figma, no trabajaba así, ¿eh? Seguro. Tenía problemas al principio, ¿eh? Sí, sí, sí. Edith dice, me encantó. Correcto, correcto. Es que de verdad. Es que mirad, yo cojo esto, ¿sí? No creo que pase nada si lo voy a coger. Voy a diseño. Tenemos la posibilidad de elegir el título. A ver si vamos a ponerle un título más largo. Y ver si... Ver qué pasa. ¿Cómo se comporta esto cuando es más chiquitito? ¡Oh! Todavía no lo controla eso, pero lo debería hacer. Después, las variantes. Aquí ya está controlando el tema de el fill container. Entiendo que también lo arreglo aquí. ¿No? Solamente en el mobile. A ver, también en el tablet. Solamente en el mobile. Ah, no, le puso un ancho. Bueno, a lo mejor está trabajando. Dejemos trabajar. Esto otra vez. El icon. Puedo elegir un icon. Ahora no tenemos muchos iconos, así que tampoco puedo volverme loco. Vamos a ir a Docs, que había algo. No había icono en Docs. Nada. Pero el Instant Swap seguramente funcionará. Y también puede... Bueno, paso a paso. Paso a paso. Vamos a ver si ChatGPT dice algo. Sigue trabajando. Aquí me devuelve todo lo que hizo. ¿Lo veis? Acordeón terminado y validado. 6 variantes de esto. Propiedades, colores espaciados, radius. A ver. El tema de colores. Ha utilizado todos los colores que tenemos en el archivo. Dark Mode y Light Mode. ¿Funciona o no? Bueno, sí. Ahora mismo funciona. No tiene los colores buenos, porque tampoco lo tenía antes los demás componentes, así que bien. Espaciados y variables. ¡Oh! Bueno, aquí, ojo, ojo, ojo. No tiene por qué ser. El contenedor padre no, pero después. Aquí ya está usando paddings y gaps. En border radius. En border radius también en el contenedor padre. Dijimos que ahora mismo estilos de texto también está usando los que tenemos en el archivo. Pero lo que le debería decir yo es lo siguiente. Reemplaza el icono, el contenedor con el icono Chevron por una instancia del componente icon button ghost. Y le voy a poner el link. ¿Ok? Al componente que busque la variante que le indiqué.
y aplícalo en las variantes del acordeón, desktop, en las variantes del acordeón. Más cosas. Haz que el contenido del acordeón, escribí acordeón como una mezcla, se ajuste a cualquier ancho de pantalla en sus variantes, a cualquier ancho de pantalla. Le hablo del contenido, es decir, los textos. ¿Qué más? ¿Qué problema tenía más? Le dije que arregle esto, que deje de usar. ¿Lo borró? Icon. Vale, que lo puso. Hizo como una demo para no tener el componente. Bueno, esto lo va a borrar. Digo yo. Voy a irme aquí y le voy a decir. Reemplaza el contenedor con el contenedor con el icono y le voy a poner icon con el chevron. Icon por una instancia del componente. A ver qué hace. Después no le vi ningún otro problema. Porque, a ver, la conexión, el prototipo que preguntaba Tomás, o que sugería hacer, va a funcionar. Está raro porque esto, pero bueno. Impresionante. Impresionante ChatGPT. Lo mando. Pum. Vamos a ir a Figma. A ver. Entiendo que me está preguntando cosas. Estructura que propongo para Semantic Colors. Surface con sus niveles. Surface invertido para Budget Network. Le voy a decir. Los Surface para Budget no los quiero. Trata los Budget como primary, secondary, etc. La clave, renombre los tokens existentes en vez de crear nuevos. Si no rompes nada, así que los bindings de button se conservan intactos. Figma, referencia. ¿Te sirve acento para el azul o preferís otro nombre? Focus. Usa el acento. Me pareció escuchar algo. A ver, más comentarios. Voy a ponerme aquí a ver qué va haciendo ChatGPT con el acordeón. Pone, ya localicé la familia Icon Bottom.
Vamos a dejar en focus, los botones. Decía que voy a leer. Dice Tomás, estuvo bien, pero es el modelo más potente, me esperaba más velocidad. ¿Qué era el más básico? El más básico es el Luna, ¿no? Y lo puedo poner en el Luna en el alto, el Luna en medio y pido algo más. Sí. Ya nos vamos a las 2 horas, me parece, ¿eh? Si os quedáis, yo sigo, sin problema. Él le dice, genial, que lo estés probando. Sí, estoy de acuerdo. Pone Tomás, el modelo Sol en alto no debería tener esos detalles. ¿Te acuerdas el vídeo que compartí? Que por cierto, vamos a decirle a la gente dónde lo compartí. Lo compartí en nuestra comunidad de Discord. En esta comunidad a la que puedes entrar leyendo el código QR o introduciendo tu navegador juanpol.com/Discord, hablamos de lunes a lunes de UX, de UI y de la IA aplicada al UX y al UI. Y como decía hace un rato, todos los jueves hacemos una charla de voz llamada UX Talk. Ahí te puedes meter para participar como un oyente y si quieres participar de forma más activa, abres tu micro o tu cámara o tu cámara y haces preguntas, comentarios y demás. Muy bien. Decía que lo podemos probar. Sí, Tomás dice, y este jueves es la Design Critique de Rod, correcto. Pues decía que hoy lo comentaba al inicio del directo. Bueno, Cloud Code sigue trabajando. Renombrar los 29 tokens existentes a la nueva taxonomía y reapuntar Surface Foreground a la rampa neutral. La rampa le llama la escala. Uso minúsculas sin prefijo, bla, bla, bla. A ver, ChatGPT que está poniendo, procesando la actualización definitiva. Está usando 6 Icon Button Ghost. Enlazados al chevron del sistema. No recuerdo si teníamos un icono componente chevron. A lo mejor teníamos los primeros. En icons, sí, tenemos un chevron. Que por cierto, esto los hizo Claucode el otro día, en uno de los vídeos. Porque yo monté estos rápidos a mano. En el primer vídeo del curso de Figma 2026 con IA y a mano. Si me voy al acordeón, todavía no toco nada aquí. Ojito. Tablet lo arregló. Desktop lo arregló. Y mobile quedó igual. Lo que no dejó fino todavía es el icon, botón. Está usando instancias de icon bottom, pero son raras, ¿eh? Ah, bueno, no. Es un icon bottom. Claro, es un icon bottom, pero que ahora mismo está usando el componente. Claro, está usando una instancia del componente que tiene él. Y yo quiero que use el chevron. Quiero entender que va a usar un chevron de mi sistema. Vamos a ver qué pone. Mirad. Las 6 variantes. Voy a mover esto un momento aquí. Las 6 variantes usan la instancia real del icon button. Chevron hacia abajo, encerrado. A ver. Ok. No. En el icon button usa una instancia del componente. Del componente chevron que tienes en la página icons. Los
título y contenido usan fill, hue y hacen reflow automáticamente. Eso lo hizo bien. Se mantienen las propiedades title y content. Eliminé la antigua propiedad icon, ya reemplazada por el icon button. Claro, entiendo lo que dice. Entiendo lo que dice, pero esto es así. Él está usando la instancia está usando el icon button, pero con el icono de él. Y no quiero que use el icono bueno, que estaría por la página icons. Ahí, el grupito, este. Yo quiero que use, ¿dónde está? Aquí, este. Pero lo voy a quitar para que lo corrija él. Tam dice, he estado viendo los directos, pero después cuando voy pudiendo y os habéis puesto las pilas, ¿qué alegría da? Pues sí, Tam. Vamos ahí haciendo cositas. A ver cómo va Cloud. Según Cloud, lo ha terminado todo. Y un pendiente que dejo señalado. Violet no tiene ningún consumidor. Ok, no se usa en ningún lado. Barrí las 16 páginas y no lo usa nada. Es verdad. Sus dos tokens semánticos, secondary, BG, secondary, text secondary, los borré por estar sin uso. No. Vuelve a montar los semánticos Violet. Violet. Aunque no se estén usando ahora. Quito esto y voy a ver qué hizo. Bueno, aquí ya veo cambios y me están convenciendo. Hay que ver cómo funciona, pero me están convenciendo en principio. Surface Foreground, acento que le dije, y usé el azul, por ahora sí. Primary, está usando los colores de antes. No es exactamente este tipo de orden que quiero. Me voy a descansar un momento. Pero bueno, vamos a ver así. Border, error, lo dejo igual. Y aquí empieza, secundario. Outline. Ghost. Bueno, bien. Tiene buena pinta. En los primitivos se quedó con lo que tiene ahora. Ha generado, teníamos estas tres colecciones. Mejor dicho, teníamos estas tres paletas, digamos, una, dos, tres y tres, y ha montado la neutral porque la montó a partir de las capturas que le pegué de las, bueno, de los cuadrados con los niveles, según mis palabras. Y dijo, está usando tokens de otro archivo, y es verdad, yo me lo traje de otro sistema de diseño, pero los hardcodeó aquí directamente. Bien, ahora lo que me gustaría probar es, si yo, por ejemplo, vamos a dejar el icono. Mirad. Ahora lo arregló el botón, ¿eh? Lo arregló. Probemos ahora mismo. Iba a probarlo en otro lado, pero vamos a probarlo aquí. Está usando los colores Surface. Antes tenía el neutral, el base que era tirando azul. No me encanta, pero está bien.
Lo ha hecho bien. Oh, sí. Bueno, el borde se comió aquí un azul, ¿eh? Todavía. Vamos a revisarlo en otros componentes. Vamos a ir al botón. Al fondo. Deja el secondary. Aquí no hay ningún cambio. Yo podría cambiarle el fondo de color y le podría poner un surface, un 0. Es demasiado bestia, pero bueno, es un 0. Bueno, creo que está. Creo que está bastante bien. El batch está usando los. No está usando los colores de batch. Y colores de batch había. Debería. Semantic. ¿Esto se lo comió? Se lo comió. Y yo juro que se lo pedí. Le respondí as. Mm, mm, mm. Vamos a ver. Ah, ojito, 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 que no he terminado de trabajar. Yo también, Juan, yo también. Juanito, Juanito, Juanito. Hay algo todavía en la organización que no me deja satisfecho. Pero hoy no se lo voy a pedir. Voy a esperar. A ChatGPT no le pido nada, está hecho el acordeón. Los 6 icon button usan ahora una instancia de icon button, de icon barra chevron down de la página icon. Se mantiene el tamaño, orientación por estado y transiciones. Perfecto. Queda un bordecito raro, pero como todavía los colores no están finos, no voy a tocar nada. La prueba de ChatGPT está hecha. Habíamos dicho, hacemos una mientras Cloud Code sigue trabajando, hacemos una con el modelo más bajo. ¿Qué componente le pedimos? Vamos a pedirle un callout. Una notificación. Se lo voy a pedir. Un toast. Venga, sí, a eso más o menos me refería a eso. Crea un nuevo componente toast con... si le digo crea un componente toast y no le pongo nada más, ¿lo creará con el estado notification, success, error y warning? Lo probamos. Está usando Luna, ¿eh? Tampoco le digo que genere una página. Me debería entender. ¿Se lo lanzo así? 1, 2. Si no me decís nada, se lo lanzo así. Probemos. Sí, sí, sabemos que es un nivel muy bajo, Tam.
pero Tomás pidió probarlo. No sé si llegaste a ver la prueba que hice el día que se presentó ChatGPT Work, el nuevo. Ay, perdón. Compartí un vídeo en la comunidad y usé Sol, lo hizo volando y montó un componente básico, pero muy, muy bien construido. Mirá lo que pone. Ojito con Luna, ¿eh? Voy a crear el componente toast reutilizando las variables, estilos y patrones existentes del archivo. Primero revisaré los componentes de referencia y sus tokens para definir una API coherente y después lo construiré con variantes y estados editables. Revisar componentes cercanos. Batch, button, icon button, type, state, mensaje, acción opcional y cierre. La búsqueda confirma que no existe un toast local, ni uno compatible en las librerías activas. Usaré el sistema local. Revisaré batch y button para igualar nomenclatura, tipografía, acciones y patrones de estados antes de crear la nueva página y componente. Está pensando, ¿eh? A ver, me voy a Figma. Todavía no ha generado ninguna página toast. No. Sigue trabajando ChatGPT. A ver qué pasa con Cloud. Cloud sigue trabajando. Me voy a ChatGPT otra vez. Está pensando. La primera creación fue rechazada por el orden de autolayout. Intenté marcar el texto como fill antes de añadir. A ver. Pero todavía no hay. Sí, ya hay una página toast. Pone la documentación. No voy a hacerle. Pone la documentación también. Mensajes breves para confirmar acciones, informar estados o alertas de errores sin interrumpir el flujo. Tipo. Info, success, warning y error. Incluye mensaje editable, acción opcional y cierre opcional. Está usando evidentemente los colores semánticos. No son los mejores porque son provisionales, pero bueno. A ver. Le falta cariño aquí. Le falta cariño. A ver, una cosa que no he probado. Las properties. Close. La acción con un link. El icono de la izquierda lo tiene siempre, bueno. Curioso que haya dejado el contenedor, que es un auto layout, con con el mensaje y con la acción, con el color blanco, pero no, esto lo va a tener que limpiar en algún momento, supongo. ¿Estará trabajando todavía? Sí. Está haciendo capturas y está analizándolas. Termina esto y le digo a Cloud Code que actualice el design MD y que genere los archivos MD con los nuevos componentes. Bueno, en realidad la actualización del design MD va a ser bastante grande porque los colores han cambiado bastante. Que lo haga. Que lo haga. Cloud Code sigue currando o no. Sí, sigue. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Me está preguntando cosas. A ver.
ChatGPT me da me avisa de algo, a ver qué ha hecho. Estás aquí y me pone creado el componente toast, variantes info, bla, 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 mensaje editable, cierre opcional. Vamos a ver cómo lo dejó. Lo dejó un poco raro. Vuelvo a probar el Dark Mode. No funciona ni el mensaje. Esto lo habíamos hecho con Luna, ¿no? Ya. Bueno. No lo quiero llevar así al Design MD. Quiero que lo arregle. Vamos a pedirle otra vez a Sol medio. Revisa el contenedor. No, voy a decir que revisa todo el componente porque hay porque no funciona bien en Dark y Light Mode. Uy. Yo había cambiado a no sé qué escena. Aquí está trabajando todavía Cloud Code con lo que le pedí. ChatGPT se puso a trabajar. Si estoy aquí en Figma, debería... Es que fijaros que tenía las instancias de icono con colores hardcodeados. Tal cual. Será cosa de Luna. Y esto también. Aquí está usando como texto de acento. No tenemos un semántico de notification, o sí. No lo recuerdo. Sí, tenemos uno. Vamos a ver qué hace. Sí, muy raro lo de los colores hardcodeados, pero debe ser porque Luna va lento. Le falta un poquito de... ChatGPT me está diciendo, voy a usar las guías de Figma para auditar, bla, 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 bla. Identificar la colección y sus ideas de modo light y dark. Auditar todos los fields, stroke y textos del set toast. A lo mejor Luna no lo hizo. Pone revisar iconos de estado y el icon button de cierre en ambos modos. Vamos, va a revisar, añadir una sección de QA con light y dark mode explícitos. Validar contrastes, bindings y screenshot en ambos modos. Habría que ver y eso a lo mejor no lo hizo. Aquí no puso todo eso, ¿eh? Aquí tiro esto y adelante, ¿verdad? Ya lo arregló. Visualmente están mejor. No sé si está usando todavía el color de acento aquí. Bueno, a ver, colores en el icono también. En el close. El icon de close está hardcodeado. A ver. Ya lo arregló.
Sí. No es exactamente el... no está tan mal. A lo mejor creo que yo este close lo habría puesto del mismo color que el icono. Pero vale. Aquí no está usando colores en este playground. No pasa nada. Uy, ya lo... Al texto todavía no le puso nada. No pasa nada. Bueno, creo que lo arregló bastante bien, ¿eh? ¿Esto para qué lo hizo? Como un título, ¿lo va a usar para algo? A ver, bueno, creo que Sol lo arregló bastante bien, pero no ha terminado de trabajar. Verificación final de todo. Sí, la paleta de Dark duele un poco. Oh, había montado el Light y Dark para mostrarme cómo funcionan. Y que no tire de este playground. Sol piensa bastante, ¿eh? Sol, Sol se trabaja la vida, dice Tomás. Aquí se olvidó de ponerle colores, ¿eh? Models QA. Una cosa que no vimos. Sí. Bueno, no va a ser tanto, evidentemente. A ver, como base está bastante bien. Ok, yo creo que ChatGPT terminó. No, sigue probando cosas. Pone, ya están corregidos los 3 puntos que rompían el cambio de tema. Fondos internos, color de icono y de icono de estado y color del cierre. Ahora hago la comprobación final en las pantallas Light y Dark y dejo registrada la revisión. La revisión visual ya pasa a ambos temas. No quedan franjas blancas internas, como pasaba antes. Y cada tipo conserva contraste, borde e iconografía semánticos. También he dejado una sección de QA permanente con las 4 variantes en Light y Dark. Voy a empezar a escribir esto. Actualiza el design MD con todos los cambios que hicimos hoy. Tokens, variables, componentes, semánticos, etc. Copio esto, me vuelvo aquí otra vez. Sigue trabajando. Fijaros que aquí ha quitado el icono del estado info. Antes estaba con el azul de acento y ahora lo ha puesto con un accent blue foreground. Esto es raro, raro, pero bueno. No es el momento para... En el componente está así y en la instancia está así. Si yo reseteo esto. Esto está raro, ¿eh? Bueno, no lo voy a tocar ahora mismo. Ya tengo el formato, escribo el design MD completo con el estado real de hoy. Evidentemente lo actualizará. Si yo me voy a una carpeta, me voy a mi carpeta Design MD, no, a mi UXFOMO DS26 y tengo el Design MD que ya está actualizado.
Y en la carpeta Components todavía no tiene ni el acordeón ni el toast. Me resulta un poco extraño porque en el Design MD, dentro, lo hizo en Components. No tengo... Curioso, es curioso, ¿no? No ha hecho... Actualizó... A ver, le voy a poner una cosa porque dice... Componentes, bottom, icon bottom, budget. Vale, los actualizó. Primitivos, semánticos, fichas de componentes, pero no hace referencia a toast ni nada. Digo, a ver, amigo. No, digo, falta añadir los dos nuevos componentes que hemos añadido. A ver si sabe de qué hablo. Me resulta extraño que no haya... No agregué componentes nuevos hoy, solo variantes a bottom, sí. Así que asumo que lo creaste en paralelo. No. Ahí están, accordion y toast. Los inspecciono para documentarlos con datos reales. Accordion 6 variantes, toast 4 variantes. Tipos. Ya queda menos. Todavía mi lista de markdowns dentro de componentes o components sigue siendo la misma. Design, el Design MD todavía no tiene ninguna referencia a los dos nuevos componentes. Tengo de todo, escribo las dos fichas. Cuando aparezcan hago una captura y lo pego en Figma para que lo veáis. Ya ha metido el acordeón. Impresionante el archivo Markdown. Tiene hasta una... Que mira, lo voy a pegar porque me encanta que haga las cosas así. Además de poner un montón de documentación con toda la anatomía, también pone como una especie de wireframe o de mapa. Mirad, pego aquí un momento. Me encanta. Vamos a ver si hace lo mismo para Toast. Y para Toast también. Mirad. Pone el icono, el close, pone como información. Y esto no está bien renderizado. Si esto, por ejemplo, lo abrimos con un cursor o alguna otra herramienta donde renderice bien todos los formatos, se va a ver bastante mejor. Pero muy bien, muy bien.